silla, ayudemos a la hermana silla para que pase adelante. No importa que pongamos sillas acá a este lado. Bueno, después las dejamos ordenadas otra vez como estaban. La idea es que ustedes alcancen a ver, ¿no es cierto? Joven, ¿cómo está? ¿Me regala su nombre? ¿No? David, es mi nieto. ¿Cómo está? Él es mi nieto. Bueno, démosle un aplauso a Becky. Sigue, adelante. Hermano Fernando, ¿cómo está usted, mi hermano? Gracias a Dios, bien, pero Me alegro de eso. Aleluya. La abuelita de mis nietos, va mejor hacer un tricolor que gloria al Señor. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Daniel. Y vamos a comenzar hoy, y no sabemos cuántos domingos el Señor nos va a tener permeando, entrando a la palabra, para poder entender este tema. Es un tema muy importante que tiene que ver con los tiempos finales de los que estamos viviendo, ¿no es cierto? Así que vamos despacio, ustedes van tomando nota para que su biblioteca bíblica, si se puede decir así, se enriquezca más y más, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben dónde está el libro de Daniel? Testamento General de y en la Biblia, por supuesto. Daniel, capítulo 9. Y vamos a leer los versos 1 y 2. Y dice, para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria de su Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y vamos a Jeremías 25. Y vamos a leer el verso 11. Esta parte bibliográfica nos tendrán sus libros para que corroboremos en nuestras casas. Y como dije antes, nuestro conocimiento bíblico se amplíe hasta lo sumo. Jeremías 25:11 dice de esta manera: toda esta tierra será puesta en ruinas. Aquí habla el profeta Jeremías y está hablando de Jerusalén y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquellas naciones por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos
y la convertiré en desiertos para siempre. Amén. Cuando miramos Irán, Irak, por encima, su panorama es desértico, ¿cierto? Es árido, porque la palabra de Dios se cumple. La riqueza de ellos está en el subsuelo, los petróleos y todo eso. Pero por encima la vegetación no existe, son paisajes muy áridos. Todo esto tiene que ver con las profecías que vamos a mirar hoy. Así que en estos versículos Daniel había estado orando por su pueblo, ¿sí? Él sabía que los 70 años que Jeremías había anunciado, tal como leímos ya, ¿sí?, que duraría el cautiverio de Judá en Babilonia, estaban a punto de ¿qué? De terminar. Entonces, explicamos. Dios había advertido al pueblo de Israel que se apartara de sus rebeliones, de su pecado, porque Él traería juicio si no entendían, si no obedecían. Y obviamente ellos hicieron caso omiso, y tal como dijo Jeremías, se cumplió. Subió el rey de Babilonia, ¿cómo se llamaba? Nabucodonosor. Subió y no le tembló la mano para hacer cumplir lo que Dios había dicho por medio de Jeremías. El pueblo de Israel quedó, o mejor, Jerusalén quedó destruida, el templo fue quemado y la mayor parte de las personas fueron llevadas en cautiverio hacia Babilonia, ¿cierto? Cuando miramos la parte geográfica de Israel, pues está muy distante, porque está al otro lado de los desiertos, y tenía que hacer esto, y llegar allá donde hoy es el Golfo Pérsico, ¿cierto? O sea que estaba muy distante, pero Dios movió a este rey y vino y invadió a Jerusalén y llevó cautiva la mayor parte del pueblo, sobre todo la clase élite, ¿no? Los reyes, la clase importante de personas, incluso al rey que estaba en ese entonces le sacaron los ojos y fue llevado ciego a Babilonia, ¿no? Todo eso hemos leído. Entonces, mis hermanos, para los que no conocemos muy bien la Biblia, esto sucedió más o menos en el año 750 antes de Jesucristo, ¿no? Todo eso vamos a aprender a través de esto. Hemos preparado esto con algunas citas bíblicas para que ustedes enriquezcan su conocimiento. Y por esta razón hizo una confesión el profeta Daniel de los pecados del pueblo, implorando el perdón de Dios y la restauración de su vida nacional y de la de Jerusalén. Recordemos también que las dos versiones anteriores que Daniel había escrito en los capítulos 7 y 8, cuando ustedes leen los capítulos 7 y 8 de Daniel, ustedes se van a dar cuenta de todo, es decir, de todo lo que Dios demostraba a este hombre, a este profeta. Él vio en visiones un despliegue macabro de unas figuras, de unas bestias horripilantes, pero que tenían que ver con naciones que Dios usaba para castigar a Israel, y también tiene que ver con los tiempos finales. Cuando usted lee Daniel y lee Apocalipsis, usted va a ver un compendio exacto que se va a cumplir en estos últimos tiempos. Esto no es solamente historia, esto es actos que van a suceder pronto sobre el mundo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos esta información, para que cuando usted lea Apocalipsis va a entender un poco más
¿No es cierto? Entonces, recordemos también que las dos versiones anteriores que Daniel había descrito en los capítulos 7 y 8 tenían que ver con los eventos futuros relacionados con las naciones gentiles. ¿Cuáles son las naciones gentiles? Nosotros, los que no pertenecemos a la raza de Abraham o a Israel. Pero él, lo que le preocupaba especialmente era cuál sería el programa que Dios tenía para Israel después de los 70 años que habían de durar las devastaciones o las desolaciones. En respuesta a su oración, Dios le reveló la profecía tocante a las 70 semanas. Miremos Daniel, capítulo 9, versos 20 y 23. Gloria al Señor. Y dice así, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Este era, ¿cuál ángel era el que estaba ahí? Gabriel, que es el ministro de comunicaciones. ¿Es cierto? Dios tiene ministro de guerra. ¿Cómo se llama? Miguel. Ministro de comunicaciones, Gabriel. Y existen otros ángeles y arcángeles que están al servicio del Señor. ¿Y quién era Jehová? El plenipotenciario, un ángel que Dios había creado para que lo representara a él mientras él venía a este mundo. Ese era otro ángel poderoso. No era Jehová Dios. ¿Quién era? ¿Están seguros, no? Para que ustedes sepan dar respuesta, porque eso es lo que dice Pedro. Para que nosotros demos respuesta a quien le mande razón de la esperanza o el conocimiento que hay en nosotros. ¿Cierto? Usted tiene que conocer la Biblia para que dé respuesta. Cuando te piden, explícame esto, no entiendo, ya lo sabe. Gloria al Señor. Pidámosle a Dios que nos dé capacidad de almacenar información en nuestro espíritu sobre todo. La respuesta a la oración de Daniel no se hizo esperar. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Nuestro Dios, nuestro Señor, Dios envió al ángel Gabriel, que aquí se presenta bajo el aspecto de un varón, para decirle que su oración había sido escuchada y para explicarle el plan de Dios para el futuro de Jerusalén, el santuario y el pueblo de Israel. Es interesante. Ustedes van a... y vamos todos a gozarnos, ¿no? Porque esto es interesante, ¿no? Que Gabriel llegó a donde estaba Daniel, ¿a la hora de qué? Del sacrificio de la tarde. Acordémonos que ellos no tenían templo. Allá en Babilonia era cautiverio, no tenían templo, pero aún guardaban en su corazón, en su vida religiosa, guardaban exactamente a qué horas debían ofrecer el sacrificio. ¿No es cierto? Porque realmente durante su cautiverio en Babilonia los judíos podían ofrecer sacrificio. No podían ofrecer sacrificio ya que estaban lejos de Jerusalén y además el templo había sido ¿qué?
destruir. Aún así, los judíos piadosos usaban esas ocasiones para orar a su Dios pidiendo la restauración de todo eso. Algo que los judíos históricamente, estén donde estén, hay tres cosas que ellos guardan. En primer lugar, el respeto a la ley. Ellos siempre guardan el respeto a la ley. Su vida de cánticos, que son los salmos, nunca lo dejan. Ellos guardan la ley, los salmos y la parte de la comida. Ellos son muy exquisitos para comer. Ayer, para la gloria de Dios, tuvimos que visitar un pueblo lejano. ¿Cómo se llamaba, Pablo? Subachoque, y hablaba un pastor allá cuando él estuvo en Israel, que para poder comer cerdo tenía que pasar al pueblo donde están los cristianos, ¿no? Que nosotros sí comemos cerdo, los judíos no comen cerdo, solo corderito, cordero chino. Entonces, sigue manteniéndose en la ley. Cuando ellos estaban en Babilonia, yo recuerdo que generaron las sinagogas, porque como no tenían templo, entonces crearon las sinagogas para poder estudiar. exactamente. Gracias, hermano. Para allá llevamos. Agradezco, hermano Fernando, por su intervención. Ok. Así que, mis hermanos, Daniel iba a recibir ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Porque tal como le dijo Gabriel, tú eres muy ¿qué? Muy amado. Cuando usted se hace amar por el Señor, cuando usted le honra su palabra, cuando usted la escucha con qué? Con humildad, ¿no es cierto? Eres muy amado por el Señor. Y el Señor te da ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Que eso no viene de los hombres, no viene de la universidad, no viene de los institutos bíblicos, no, Señor. Eso viene como un regalo de mi Padre para nosotros. No viene de la ley. No, eso viene de mi Padre. Amén. Con esto se enfatiza una vez más que aún el creyente necesita la iluminación. El creyente, por exégeta que sea, por sus títulos teológicos que tenga, necesita ¿qué? La iluminación de Dios para entender los planes divinos. Ese es el propósito de nosotros. ¿Cómo es nuestro lema? Conoce la voluntad de Dios como esencia de la teología y la organización de la iglesia para los tiempos finales. ¿Ven? Así que vamos a ver la profecía de las 70 semanas durante estos domingos que se aproximan. Daniel 9, 24 al 26, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Y ungir a quién? Al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuántas semanas? No. Hay que mirar los tres bloques. Vamos a hablar de tres bloques. ¿Escucharon? 70 años. No, señor. Espera un momento. Gracias. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿quién dio la orden? Los reyes dicen, Artajerjes decía, yo voy a hacer. No, señor. Nosotros somos hormiguitas en las manos de Dios, sea quien sea. Artajerjes, uno de los que dio la orden, ni siquiera sabía que Dios le había dicho a Jeremías
que eran 70 años. Eso no vino de Artajerjes. Dios usó Artajerjes. Y él fue el que dio la orden. ¿Cuál orden? Él promulgó por edictos y a través de los voceadores. Le ordenó al pueblo de Israel por petición de Daniel: mi rey, tenga misericordia y dé la orden para que los judíos volvamos a Jerusalén a restaurar ¿qué? La ciudad y el templo. Eso vino de Dios, ya estaba escrito, ya lo había dicho el profeta. ¿Cuántos años antes? Jeremías, ¿cuánto? 70 años antes, ya lo había dicho Jeremías. Él dio la orden y comenzó el pueblo de Israel a prepararse porque tenía que salir desde el Golfo Pérsico, dar la vuelta. Eso se llama el fértil media luna, que rodea aquí. ¿Sí ven? Israel está acá y tiene que dar la vuelta por la fértil media luna y llegar al Golfo Pérsico. ¿Cuántos días se demoraría? Pero así es. Y regresaron. Entonces dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, primer bloque, y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuántos bloques van? 2. Primero 7 y luego ¿cuántos? 62 semanas. Y después de las 62 semanas, más las 7, que son 69, se le quitará la vida a quién? Al Mesías. ¿Entienden, hermanos? Primer tiempo, segundo tiempo, y aquí hay un intervalo. ¿Esto qué será? Aquí se le quita la vida a quién? Al Mesías. Al Mesías. Y aquí hay un intervalo. El reloj de Dios se paró acá. Se detiene. Se detiene y queda este lazo, que es el que usted y yo estamos. ¿Okay? Entonces, seguimos. Y dice: mas no por sí, no se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando ya después del Mesías. O sea, esta profecía abarca desde Daniel y no se ha cumplido todavía. Aún está en vigencia. Claro, aún está en vigencia. Y nosotros estamos incluidos, posiblemente ya estamos aquí. Que es el rapto de la iglesia. Cada día nos estamos dando cuenta en el peligro en que estamos si no le apuramos a ganar a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros seres queridos, ¿cierto? Y dice: y un príncipe que habrá de venir, vamos a ver, porque es que las profecías y la parte escatológica hay que tener cuidado, porque no sabemos si se refiere a Roma aquí o se refiere a Antíoco Epifanes, que fue otro que prácticamente fue el que sacrificó un cerdo en el templo, ya cerca de la venida de Jesucristo, o está hablando del anticristo. Hay que mirar todo eso con claridad, ¿cierto? Es un tema que hay que echarle Cancún. Está con mucho cuidado. Y dice:
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, posiblemente Tito. En el año 70 destruyen otra vez a quién? A Jerusalén. Una vez fue destruido el templo en tiempos de Babilonia, pero ya en tiempos de Roma vuelven a destruir el templo. Entonces, aquí está hablando ya de esos tiempos en época de Jesús. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nosotros, por misericordia, hemos tenido paz, aunque entre comillas. Pero hay pueblos que han sufrido, sobre todo los judíos, a través de la historia han sufrido terrible. Amén, hermanos. Vamos a ver las bendiciones que Israel disfrutará. Disfrutará, está hablando del futuro. Vamos a hablar de las bendiciones que Israel disfrutará al terminar las 70 semanas, que no se han cumplido todavía, ¿cierto? Eso está en el futuro. En primer lugar, debemos notar que Gabriel le explica a Daniel que una serie de 6 bendiciones vendrán sobre Israel después de un periodo de 70 semanas. Ellos aún están ciegos, están, no diríamos olvidados de Dios, pero sí están ahí quietos, guardados, mientras Dios se está encargando de qué? De la iglesia. Ellos están ahí, esperando su tiempo. En estos mismos momentos, por su ceguera y su ignorancia, son capaces de maldecir a mis hijos. Pero todo pecado está perdonado. Aún están incluidos en la misericordia, pero todavía no es el tiempo de ello. Están diciendo incluso que ellos dicen que Jesucristo fue el producto de un adulterio de María. Ellos están ciegos. Pero vamos a hablar de cuántas. No, vamos a una serie de 6 bendiciones que vendrán sobre Israel después del periodo de las 70 semanas. O sea, ese tiempo será súper glorioso para ellos. Nosotros ya no estaremos en este planeta. Ya no. Amén. ¿Usted quiere irse con Cristo? Amén. ¿De verdad? Amén. De Dios. Y allá estará en palco de honor, mirando cómo será esto. Y Dios te va a enviar alguna nación, algún pueblo. Aparecerás y desaparecerás. No, eso va a ser increíble. Y todo está aquí escrito, porque es la verdad. Y antes de que nos detengamos a considerar la duración precisa de este periodo, es importante para los estudiantes bíblicos que veamos la descripción de estas 6 bendiciones. Notamos que las 3 primeras tienen que ver con el fin del pecado. Ahí está hablando Daniel, ¿cierto? Que Gabriel está. Notemos que las 3 primeras tienen que ver, las 3 primeras bendiciones tienen que ver con el fin del pecado, porque dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Quién explica qué es prevaricación? Ir contra las normas. Cuando es algo planeado para hacer O fallar contra las normas. Claro, cuidémonos de qué? De prevaricar. Yo lo dijo que en la reunión, eso es ser hereje, porque es cambiarlas, poner palabras en la boca de Dios y Amén. demuestran la verdad. Amén. Ok, entonces, y para expiar la iniquidad. Y aunque los judíos de los tiempos de Jesús no prestaron ninguna atención a la necesidad que tenían de ser perdonados de sus pecados, sin embargo, ese fue el principal propósito de la primera venida de Cristo.
¿No es cierto? ¿Estamos aprendiendo? Claro, limpiarnos de su pecado. ¿Cómo? Limpiarnos de su pecado. Ok. Las tres últimas bendiciones se relacionan entonces con el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra, porque dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cristo ya fue ungido? ¿Qué dicen ustedes? Dígame, porque aquí dice, y ungir al santo de los santos. Claro, la Biblia dice que él se ungió pues si ungieron al profeta como no lo ungieron a Jesús. ¿Ya fue ungido? ¿Dónde? A ver. Fue ungido con el. Cuando fue bautizado el Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien, sí, ok. Muy bien. Hermanos, mira. La unción que ya se nos presentó en la Biblia era una unción con respecto a este mundo. Pero la que viene es la unción con respecto espiritual. ¿Sí? Cuando sube al trono. Y a la vida eterna. Entonces, sí, el Señor fue ungido en el bautismo. ¿Para qué? Para muerte. ¿Ok? ¿Fue ungido para qué? Para muerte. Y lo ratificó el Espíritu Santo en la casa de Lázaro cuando ¿quién fue la que lo ungió en la casa de Lázaro? Y también otra mujer que fueron tres oportunidades. ¿Sí? Pero la que viene es la unción ya no para muerte, sino una unción espiritual eterna, directamente por el Espíritu de Dios para el Señor. ¿Amén? Para él son 3 días. Para nosotros, ¿cuánto? 2000 años. ¿Estamos? Bueno, Jeremías 23, 5 y 6, vamos a leerlo. Vamos despacio, no tengo afán de correr porque yo quiero que esto quede. Jeremías 23, 5 y 6. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá. ¿De qué está hablando? Está refiriéndose en el momento en que Israel será salvo. ¿Por cuál salvación está hablando? No está hablando de una salvación de la guerra, de la invasión de otros países, no, está hablando de recibir al Mesías, porque Israel todavía no lo recibe. Estamos hablando de eso. ¿Ven? ¿Cómo es? Jeremías 23, 5 y 6. pues vamos a leer. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo nuevo justo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Porque él es el descendiente de David y es el rey verdadero. Su padre David fue un rey, pero era una simulación del verdadero reinado que vendría a través de David, el hijo de David, el rey, nuestro Señor. Amén. Vuelvo a leer. Aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo ¿quién? Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Estamos hablando de las bendiciones que va a recibir ¿quién? Israel. ¿Nosotros ya lo recibimos o no? ¿Ya recibimos la bendición? Amén. ¿Cuál es? La salvación. La gracia. ¿Estamos jugando con ella? ¿O nos estamos acercando realmente para vivir
el regalo más grande que es la salvación. Amén. Ellos la van a recibir, nosotros ya la recibimos, pero poco la estimamos. Poco la estimamos. Entonces, aunque es evidente que primero ellos mismos tendrán que ser justificados de sus pecados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Lea, Por medio de Romanos 5, justificados pues, ¿quién lo tiene? Justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios. Léalo. Romanos 5, ¿qué? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí ven? Nosotros ya la disfrutamos, ellos todavía no la han disfrutado. Se prevé, se vaticina y creemos que en el momento en que Israel reciba la salvación, uy, Señor, mire, hermanos, la tierra va a gozar de una bendición tan grande cuando los judíos comiencen a proclamar al Mesías Rey. Habrá milagros. Dice la Biblia que volverá Elías y quién? Y Moisés. los dos testigos. Y se verán como testigos. Eso quiere decir que la ley y la profecía, estamos hablando, va a dar frutos a través del Mesías Israel, con el pueblo de Israel. Será glorioso esa época en que los judíos sean salvos. Amén. Solo entonces todos aquellos que había sido profetizado se cumplirá plenamente. Por lo tanto, será el tiempo para sellar la visión y la profecía, y será entonces también cuando el Mesías de Dios será coronado en este mundo para ser ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Será el tiempo para ungir al santo de los santos. Cuando Él descienda con su iglesia, los judíos lo van a recibir y le van a preguntar, ¿y todos esos quiénes son? Esa es la iglesia. No, esa es la iglesia. Los que llenaron sus cántaros de aceite, sus lámparas. Ellos son los que dieron testimonio de mí por 2000 años. Ellos son la iglesia. Y entonces se unirán y hará de los dos pueblos uno solo. ¿Amén? Gloria a Dios. Es interesante apreciar que estas 6 bendiciones se corresponden perfectamente con la oración que Daniel había elevado ante Dios, rogando por el perdón de ¿qué? De los pecados de Israel y de su restauración. Podríamos decir también que el primer grupo de 3 bendiciones tenían que ver con la primera venida de ¿quién? De Cristo, en la que consiguió la provisión en la cruz, obviamente, para el perdón de todos los pecados, y el segundo grupo con su segunda venida, cuando establecerá su reino visible en esta tierra. Pero desgraciadamente Israel sigue en un estado de incredulidad, y el pleno cumplimiento de estas profecías, tal como le fue explicado a Daniel, no tendrá lugar hasta la segunda venida de Cristo. Romanos 11, vamos, y ahí se cumple todo. Romanos 11, gloria al Señor. Y dice el verso 25 y 27:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí nos sigue diciendo la palabra que el pueblo de Israel está en stand-by. Aquí Dios no lo ha descuidado, pero su principal amor y su mirada de ternura está sobre nosotros. ¿Cómo le parece? Y hemos jugado a veces con eso. Jugamos a ser salvos, jugamos a ser cristianos. Y no vemos el peligro. Podemos perder lo que se nos ha regalado. Vuelvo a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de nosotros, los gentiles. ¿Cuál es la plenitud? El rapto de la iglesia. Ahí llegamos al centro de nuestra gloria. Por eso es que es importante trabajar. Y aquí hay muchas sillas vacías, ¿no? Que hay un lugar donde podemos albergar muchas personas, hacer un culto glorioso. ¿Y por qué no comenzar a ver la compra de un local grande para la casa de Dios? ¿No es cierto? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de gentiles, verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con él, dice el Señor, cuando yo quite sus pecados. Amén. Así que ellos, los judíos, están próximos, pero tienen que pasar por la gran tribulación. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? No. ¿Por qué no? Porque nos fuimos a la ya libertados por la gracia. Porque nos hemos ganado la salvación, no. Nadie se gana la salvación. Por la misericordia de Dios, nos ha llamado para que seamos salvos. ¿Vosotros sois salvos por qué? Por gracia. Por gracia, pues no por obras para que nadie Se ríe de ellas. Amén. Entonces es un regalazo que Dios nos ha dado. Y por eso lo amamos, porque ¿quién soy yo para recibir tan gran bendición? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros para estar en un privilegio tan grande que ni ellos han podido llamar a Dios Padre? Nosotros sí. Uy, me toca. ¿Ah? ¿Qué hora son? Tenemos 5. 15, 9 y cuarto. Tenemos un cuarto, ¿cierto? O un apartamento. La duración de las 70 semanas. Vamos a mirar. Para poder dar un sentido correcto a esta profecía, debemos determinar previamente cuál es el significado preciso con el que se utiliza el término semanas. Vamos a mirar eso, ¿ok? Repito, para poder dar un sentido correcto a esta profecía, debemos determinar previamente cuál es el significado preciso con el que se utiliza el término semanas en esta ocasión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Desde acá hasta acá, Dios determinó un tiempo de 70 semanas de años, que aún estamos dentro de ese programa. No se han cumplido y nosotros estamos ahí. ¿No es cierto? Y en respuesta a esto, parece evidente que salvo que las 70 semanas hagan referencia a un periodo de tiempo específico,
De otro modo, la profecía no tendría ningún significado y nos dejaría en la misma situación que si no nos hubiese sido dada. Entonces vamos a entender este término de semanas. La segunda cuestión a considerar tiene que ver con la duración del término semanas. Normalmente nosotros diríamos que se refiere a un periodo de 7 días, con lo que 70 semanas sería equivalente a 49 días, 490 días. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la Biblia una semana no siempre se refiere a un periodo de 7 días. Por ejemplo, cada 7 años había un periodo sabático, ¿cierto? En Israel, y 7 semanas de años conducían al año de jubileo. ¿Miramos esto? ¿El término jubileo es para ustedes algo familiar o lo aclaramos un poquito? ¿Sí? Es importante. ¿Qué es jubileo? Los que ya se pensionaron, el jubileo viene de allá, jubilarse. El término jubileo implica eso. Entonces, explico para entender un poco. Levíticos 25, 1 al 12 es muy largo, pero yo voy a sintetizar. Sin embargo, en su casa, léelo, Levíticos 25, 1 al 12. Ahí está explicado qué es un jubileo y qué era algo que tenía que cumplir Israel y celebrarlo cada 50 años. ¿Ok? Entonces explico. El jubileo se celebraba cada ¿cuánto? 50 años. Cada 50 años. Comenzaba con el día de la expiación. Se conocía por diversos nombres como el año de la libertad, el año de mis redimidos y aún la expresión el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí en Levíticos le va a dar más citas bíblicas, va a enriquecer más su bibliografía. ¿Ok? Sigo. Hace pensar en el jubileo. Era un año santo y se anunciaba por medio de un solemne toque de trompetas. Durante este 50º año se suspendía toda faena del campo y el pueblo había de comer de lo almacenado durante el año anterior. Dicen los ingenieros agrónomos que si en esta época, en Colombia por ejemplo, si se aplicara esta ley, no tendríamos necesidad de utilizar fertilizantes. ¿Cierto, hermano? Por eso la comida está mal. Explíqueme, hermano Fernando. Así como no, Dios que dijo, trabaje a las 6 y descansa. Pues como ahora la tierra no descansa, No, y desde el año descansa. 2000 a cambio de sacar una vez sacan 1.5 veces la producción, pues la tierra no se mineraliza. Y como no se mineraliza, hay que colocar los fertilizantes, una cosa que es lo que nosotros nos comemos, y eso es lo que da cáncer. ¿Sí ven? Dios es perfecto, pero el hombre ha violado las leyes de Dios. Aquí necesitamos un gobierno Solamente ecológico, en su corazón. ¿es comunista? El hecho de cuidar el mundo, no hay que. Yo les pido el favor a las personas de la siguiente manera: no hay que hablar de comunismo y de socialismo, porque eso no existe. Ya hay que hablar de ideología de izquierda y de progresismo y de derecha. Pero entonces lo que sí debemos hacer nosotros como obligación, que Dios nos entregó esta casa, es cuidarla. Y el hombre lo que ha hecho es destruirla. Entonces el hecho de que una persona hable de que hay que
ser ecologista no implica que sea de izquierda o de derecha. Lo que pasa es que los de derecha les gusta es explotar y sacar el petróleo y seguir todavía. Pero hay personas que no tienen esas ideologías y nosotros debemos estar ahí porque somos cristianos. Yo le digo a la gente, mire, cuando Jesús vino, él contra quién se confrontaba, contra el Sanedrín. ¿Y quién era el Sanedrín? Los líderes espirituales de la época, como decir ahorita Roma o los rabinos o lo que sea. ¿Y quién era el gobierno? Pues el gobierno Era el de los Congreso en romanos. esa época. Eran los romanos. ¿Y Jesús qué hizo con los romanos? Nada, pues Jesús nunca hizo política. Entonces nosotros debemos ser neutrales. Entonces yo concluyo que Dios es quien quita y pone gobernante. Es que Dios nos ha entregado este tiempo en manos de la iglesia para que usted direccione y clame al Señor. Y Dios escucha a la iglesia, a su pueblo. Si su pueblo no clama, sino que busca el mejor partido, pues no estamos haciendo nada. Entonces, el pueblo, la función de la iglesia es esa, pero la iglesia aquí se ha destinado a ser vivienda, ¿cierto? A vivir rico, a pavonearse en los púlpitos. A eso se ha dedicado la iglesia. Y cuando enseñamos algo diferente, nos tildan de sectarios. ¿Ah? Pero nosotros somos los que debemos direccionar la oración y Dios pone reyes conforme al corazón de la iglesia. Así que el próximo domingo, hermanos, a orar y clamar antes de salir a dar su voto, porque también es importante su voto. Sí, claro, debemos cumplir la ley. Sí. Entonces es importante, porque en la iglesia antes del voto está, Padre, es tu voluntad, porque sin votos tampoco. Amén. Yo le sugiero a la gente unas cosas. Les diré, pastor, cuando Dios cuando Israel le pidió a Dios que le colocara un rey, o sea, un gobernante, un presidente, o sea, él le dijo, mire, a usted lo van a aplicar. Y la gente aún así pidió su gobernante. ¿De acuerdo? Entonces resulta que esto se llama democracia. Y aparte de eso, él envió a Samuel para que ungiera a Saúl, ungiera a David y cada vez que ponía un rey lo ungía. Listo. Entonces, yo lo que una vez pregunté en el Instituto Bíblico fue, después de todo eso que dice el Antiguo Testamento, que es el camino para que Cristo llegue, y ahora eso no se abolió, eso sigue vigente. ¿De acuerdo? Usted lo está mostrando ahí. Cuando viene Jesús, pues es la gracia. ¿Listo? Entonces yo le digo a la gente, yo no vi cuando el Padre envió al profeta para que ungiera a Donald Trump, a Maduro, a Petro, a que sea, porque eso no existe. Entonces eso que hacemos en la democracia es libre albedrío. Entonces Dios no coloca a esas personas, es la decisión de cada uno de nosotros el que lo coloca a él. Porque es que honestamente, y yo lo digo a la gente, demuéstreme que el profeta de Dios vino y nunca. ¿No existe? Gracias, Fernando. Gracias. Hermanos, qué bendición. Este tiempo corra, pero denme 5 minutos más, esposa mía, por favor. Ya. Deme 5 minutos. Deme 5 minutos. Explico bien lo del jubileo. Durante esa época, si una persona había sido vendida como esclava, ¿qué pasaba? Quedaba en libertad. Si alguien por alguna necesidad económica había vendido su casa a un precio irrisorio, era un terreno. ¿Por qué? O un terreno, porque ese terreno ya había ganado. Y podían ser, el terreno mismo le había pagado a quien lo había comprado, y el terreno ya por sí solo había pagado para su dueño y era regresado a su dueño. Oiga, y todo así, los esclavos, los que estaban pagando penas terribles, quedaban libres. Era una fiesta increíble cada 50 años. El año de jubileo era una fiesta gloriosa. Amén. Así que mis hermanos, estamos entonces ya para terminar.
Dice aquí, la tierra, durante este 50º año se suspendía toda faena del campo y el pueblo había de comer de lo almacenado durante el año anterior. Las tierras rurales que se habían vendido podían ser redimidas, las herencias devueltas y los esclavos liberados de su servidumbre. Así se mantenía un equilibrio ¿qué? Social. Y el año del jubileo se cumple con el Evangelio. Ahí está un espejo del Evangelio. ¿Se cumplía con qué? Con el Evangelio que libera a los hombres de la servidumbre y los lleva a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así Jesús anunció su mensaje en lenguaje de jubileo. ¿En qué libro? En el libro de Lucas 4:18, en su casa, cuando el Señor habla de jubileo, está hablando exactamente de eso. Amén. Así que la próxima semana continuamos con este tema. Vamos a orar, vamos a estar de pie para la gloria de nuestro Señor. Así que las